Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Es fiel. Amén. El Señor es fiel. El mensaje de esta mañana, mis amados, se llama la fidelidad de Dios. El Señor es fiel. Vamos a leer entonces ahí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13. Sí. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera 1960 Internacional. Dice la palabra: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Lo dice aquí en la Nueva Traducción Viviente: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios. Nueva Traducción Viviente. Sí, el Señor es fiel. El Señor ya tiene establecido las promesas que Él ha decretado desde el primer versículo de la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta el libro de Apocalipsis. No es que hayan dos Biblias, Antiguo y Nuevo Testamento, no, es una sola Biblia. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que le prometió a Israel, el mismo Dios que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios que le habló a Noé antes de que sucediera el diluvio, el mismo Dios el que le dijo a Abraham que debería de sacrificar a su hijo Isaac, el mismo Dios que le habló antes, que le profetizó a cada uno de sus hijos, que le reveló a Jacob antes de morir. A cada uno de sus hijos le dio profecía. El mismo Dios de Moisés, antes de morir, el Señor le mostró a Moisés el reino futuro, le mostró las tribus que habían llegado a sus tierras. Ese mismo Dios de ayer, hoy y siempre, ese mismo Dios de Jesucristo, ese mismo Dios de usted y yo, ese mismo Dios de la iglesia. A veces para hacer exégesis, a veces no, deberíamos, los que saben un poco de hermenéutica, un poco de teología, y saben que hay leyes como para usted hacer una teología, para usted creer en algo y pararse en algo sólido, usted debe de hacer teología desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No se hace solamente con el Nuevo Testamento. Usted debe mirar desde el inicio de la Biblia, irse libro por libro para hacer una buena exégesis. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. El Señor es fiel. Si Él prometió, el Señor cumple. El Señor no es hombre para mentir. Quizás los hombres, quizás nosotros decimos hoy una cosa y quizás el día de mañana decimos otra. Aún en el pueblo de Dios sucede eso mucho. Quizás usted le dice a un hermano: hermanito, a las 9 de la mañana estoy allá, tranquilo. Tranquilo que yo, hermano, pero ¿está seguro que está a las 9? Claro que sí, tranquilo, no me preocupe. Bueno, si llegó la hora para un negocio, quizás entre hermanos, llegó a las 9:30. La palabra del hombre es así. La palabra del hombre puede ser infiel. A veces el hombre dice sí y es no. Y a veces decimos no y es sí. ¿Por qué? Porque el hombre es una persona muy compleja. Porque el hombre que guarde la palabra de verdad, como dice ahí en Santiago, es un hombre realmente de Dios. Que a lo que diga sí es sí y a lo que diga no es no. Pero hay tan poquitos hombres así. Pero ustedes conocen mucho y están en la Biblia. Muchos de estos profetas, hablando de los patriarcas, en Israel, en el antiguo Israel, cuando era así y cuando era no, pues era no. Eso es algo que se ha ido perdiendo mucho en esta generación que tenemos en este día.
Yo me recuerdo antes que me contaba mi abuelo, cuando vivían aquí en las fincas, mi abuelo era de Río Sucio, de Caldas, ¿sí? Y él contaba que en esos tiempos de las fincas, cuando él era un niño, de que no había necesidad de papel. Ese era un tiempo en que los arrieros decían, nos encontramos a tal hora, vamos a hacer tal negocio, vamos a cambiar esta casa por no sé por cuál, por 10 cabezas de ganado, y así era. Esa hora exactamente llegaban y no había necesidad de firmar, de hacer nada. Hoy en día las cosas no son así. Hoy en día hay que tener un abogado de por medio, hay que tener firmas, hay que ir quizás a una notaría, hay que hacer tantas cosas, porque la palabra del hombre hoy en día quedó así de pequeña. Hoy en día realmente, mis amados, se acabó la palabra del hombre. Ya no hay palabra del hombre, ¿sí? Pero muchos diríamos, no, está el pueblo de Dios que saca la cara de los negocios. Tampoco es así. Los que hemos tenido negocios también aquí con otros hermanos en la iglesia, también a veces la palabra queda mal. O a veces nosotros también quedamos mal de palabra. Hermanos, ¿debería ser esto así? Estoy hablando para el pueblo de Dios, no estoy hablando para los que están afuera. ¿El pueblo de Dios se debería de comportar así o no? ¿O deberíamos devolver a los valores fundacionales? Los valores fundacionales en los cuales se han establecido varias naciones del mundo, incluidas Colombia, que tiene una constitución, incluida Estados Unidos, que tiene una constitución, 1766. Esos valores fundacionales fueron puestos bajo la muralla de la Biblia, bajo Cristo, bajo el fundamento de una sociedad judeo-cristiana, si ustedes no sabían. O sea, la ley de Moisés no solamente fue la ley de Moisés, la ley de Moisés ayudó también para que los griegos hicieran la constitución. Lo que hoy en día se llama la gran política, esto nació en Grecia, así como la conocemos gran parte hoy en día. Y de Grecia para Roma y de Roma para el mundo entero. Pero antes de esto fue Israel, fue la ley de Moisés, la constitución que le dio como una vía pública para el resto de constituciones a nivel mundial. ¿Sí están entendiendo, mis amados? Entonces hoy en día, cuando la sociedad libre, que se dice, es que nosotros ya no somos una sociedad atada a esas constituciones antiguas, es que la educación, como dicen hoy en día, es que la educación ya no puede volver a la antigüedad. ¿Por qué la educación en Colombia tiene que volver a lo que fue hace 20 años? A la religión, a la Biblia. No, hoy en día nuestra sociedad ya no está para volver atrás. Hoy en día nuestra sociedad tiene que ser una sociedad libre y aceptar todo tipo de derechos humanos como los derechos LGTB o como le quiera llamar Q+, o ese poco de cosas que, ¿cierto?, que se inventan cada día más. Como hoy en día el presidente de la República ha colocado a una ministra de Educación cristiana, entonces están varios grupos de Colombia colocando el grito, porque es cristiano y porque tiene valores y porque quiere volver los salones, las aulas, las universidades, ¿a qué? A los principios fundacionales, a la Biblia. Miren la sociedad tan perversa que tenemos hoy en día, mis amados. Perversa totalmente. A lo bueno llaman malo, como dice el profeta Isaías, y a lo malo, ¿qué? Esa es la sociedad que nos tocó a nosotros, hermanos. Y esto se va a caer en el tiempo, se va a poner peor y peor en contra del cristianismo, en contra de los principios bíblicos. A nosotros los cristianos lo que nos importa son los valores de la Biblia, nada más. A nosotros no nos importa otra cosa, sino lo que dice la palabra. Ahora, muchos dirían, no nos podemos meter en política, somos cristianos. Pero le tengo una mala noticia. Jesucristo se metió en parte, en su tiempo, en esa situación. Y no solamente en esa situación, sino gran parte en la sociedad religiosa de su tiempo, de su época, que se habían mezclado, que habían hecho convenios con la política.
Jesús vino a denunciar todo eso, tanto en el área religiosa como en el área que, en su tiempo política, que era el César, que eran los emperadores de Roma los que tenían el poder en los pueblos de Judea, en los pueblos de Israel. Hermanos, siempre Israel, los profetas, los patriarcas, los apóstoles, no se sometieron a las leyes del mundo. Entienda eso. Si usted no ha entendido eso, usted no ha leído la Biblia. Los que hemos leído la Biblia varias veces, de pasta a pasta, y cuando usted se encuentra el libro de Reyes, Crónicas, Samuel, cuando usted encuentre y vea el reinado de Israel, con más de 22 reyes, y el reinado de Judá, con más de 19 reyes, cuando los reyes de Israel se mantuvieron en la ley de Dios, todo muy bien. Lastimosamente los reyes de Israel no fueron así. Fueron los reyes de Judá los que respetaron más a Dios, los que fueron más fieles a Dios. Por eso Judá pudo sobrevivir otros 100 años después, antes del cautiverio de Asiria, por medio de, el cautiverio de Israel en manos de los asirios, 722 antes de Cristo. ¿Por qué Dios decidió que Israel fuera castigado? Por este motivo, por su infidelidad. Porque se olvidaron de los estatutos, de los valores fundacionales de la Biblia. Y muchos dirían, es que el Dios de la Biblia es solamente amor y misericordia. Pues ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de guerra también. Jehová de los ejércitos. Dios dejó a un pueblo llamado Israel, y a Israel le tocó colocarse trajes de soldado y dar su vida, su sangre, para ir a matar a otras naciones, porque Dios les ordenó. Pero es que nosotros no estamos en un pueblo violento. Bueno, usted no ha leído la Biblia, porque al pueblo de Israel sí le tocó ir a acabar con otras naciones. Y cuando no obedecieron, le sucedió lo que le pasó al primer rey de Israel. ¿Cómo se llama? Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? Dios le mandó a acabar con un pueblo, ¿sí?, que era idólatra, que tenía sus dioses, sus baales, que realmente la mayoría de los pueblos que estaban alrededor de Israel eran esto. Ellos creían en otros dioses, ellos sometían a sus hijos, los llevaban al fuego de Baal, los llevaban a las montañas altas y sacrificaban sus hijos. ¿A quiénes? A los dioses paganos, de los asirios, de los babilónicos, de lo que hoy en día se llama Gaza. Es el territorio antiguo de los filisteos, si usted no sabía. Esa era la zona donde vivían los filisteos. Y Filistea, o los filisteos, fue un enemigo acérrimo ¿de quién? De Israel. Lo que hoy en día estamos viendo, lo que estamos viendo hoy en día es que Israel se levantó contra Gaza. Hermanos, lea la Biblia. Esa guerra ha pasado durante mucho tiempo. Pero es que Israel se levantó contra Siria, contra, Cisjordania, sus vecinos allá al lado del Mar Muerto. Hermanos, lea la Biblia. Esas guerras ya han sucedido durante miles y miles de años. Entonces hoy en día, porque Israel hace lo mismo, porque Israel se está limpiando en parte de la maldad de los baales que están alrededor, que los quieren muertos, que no quieren a los judíos, que los han perseguido durante siglos y siglos y siglos, utilizados por el diablo, por Satanás. Entonces, como hoy en día se levanta Israel a defenderse de estas naciones, que inclusive tienen hasta bombas atómicas para tirar, y si Israel se queda quieto, pues le tiran una bomba atómica. Hermanos, estamos viendo lo mismo, pero Israel no se puede defender. Si Israel se defiende, ¿son cómo les llaman? Genocidas. Están matando niños, están matando mujeres, genocidas. Pero las otras naciones sí pueden matar los niños y las mujeres, violarlas de Israel. Algo lógico, ilógico, algo inhumano, algo totalmente diabólico. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Si usted en este tiempo no sabe quién es Israel, está fregado. Porque Israel no se va a quedar quieto en este momento. Israel va a despertar lo que se llama en la Biblia el famoso Armagedón, la guerra mundial.
Si Israel ya tiene armamento para no dejar que suceda otro holocausto, ellos no se van a quedar quietos contra sus enemigos. Y detrás de esto las naciones se van a levantar con mucha ira. La pregunta mía es, ¿usted y yo dónde vamos a estar como pueblo, como iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿O en qué lugar nos vamos a ubicar? Hermanos, Dios es fiel. Hay otra historia muy conocida en la Biblia. Usted la ha leído conmigo muchas veces, si ha leído la Biblia. En la Biblia hay una historia, existe una infidelidad y amor. Bueno, la infidelidad fue por parte de su esposa. Él amaba a pesar de todas las cosas que hizo con él, porque Dios le dio el mandamiento de que se casara con ella. El amor de un esposo hacia una esposa que su padre, en este caso Dios, le dijo que se casara con ella. Este obedeció y tuvo hijos con ella en el camino. Ella lo abandonó a su esposo y tuvo relaciones con otros hombres. Le fue como infiel. Esa es la historia de un libro que se llama el libro de ¿qué? De Oseas. Él la recogía en su adulterio, la lavaba, la vestía de nuevo, la purificaba y ella volvía a adulterar. Esta historia es aterradora, mis amados. Leamos ahí en Oseas capítulo 11, versículo 4. Oseas capítulo ¿qué? 11, versículo 4 dice la palabra de Dios: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Por qué se cae el adulterio? Bueno, esta es la historia realmente, si usted ha leído todos los 14 capítulos, tiene que leerse la conclusión. La conclusión de esta historia está en el capítulo 1, que es un resumen de todo, y en el capítulo 14. Para usted puede entender lo que Dios va a hacer con Israel y está haciendo. ¿Por qué se cae en adulterio? Israel cayó en adulterio. ¿Sí? Esta es una historia de la vida real del profeta Oseas. Pero Dios la relaciona con Israel. Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 1. Capítulo 1, versículos 2 y 3 dice la palabra de Dios: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, es el nombre de ella, de la esposa, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Este hijo se llamó Jezreel, está ahí en el versículo 4. Luego tuvieron una hija, está en el versículo 6, Lo Ruhamá. Y luego tuvieron otro hijo en el versículo 9, se llama Lo Halmí. ¿Sí? Esto se relaciona, Jezreel, el primer hijo, se relaciona con Judá, la infidelidad de Judá. Lo Ruhamá se relaciona con la infidelidad de la casa de Israel, que son 10 tribus que se perdieron en el 722 a.C. por la desobediencia de ellos. Y el último hijo se llama Lo Hamni y está relacionado con Efraín. Y Efraín hay algo muy gracioso. No sé si hay tiempo para explicarlo. La promesa de Efraín no solamente se toca en Oseas, también se toca en el capítulo 48 y 49 del Génesis, y también en varios lugares. Ahí el versículo 11, en la profecía dice: la reunión de los hijos de Judá, Israel y Efraín. Esta es la conclusión. O sea que la conclusión de esta historia es que los tres hijos se vuelven a reunir. ¿Quiénes? Judá, casa de Israel y Efraín. Esa es la conclusión del libro. Se vuelven a reunir. En este caso, la fornicaria vuelve a su hogar, vuelve a su casa. ¿Cómo llama la fornicaria? Comprensión de lectura, acabo de leer. Gomer.
Ella vuelve a su hogar, su esposo le perdona de tantas infidelidades, pero resulta que los hijos con los que ella tiene vienen con los hijos, ¿sí? Entonces el amor de Dios incluye, ojo con esto, porque para que ella volviera a su hogar, volviera a su casa, tuvo que suceder muchas cosas. En el versículo 11 del capítulo 2, dice la palabra de Dios: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. O sea que viene un castigo. Dios se enojó con ella y con sus hijos. Se enojó. ¿Y qué fue lo que él hizo? Hizo cesar su alegría, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. Él está hablando de Israel, ¿sí? Luego que sucede esto, ahí en el versículo 13 dice: y la castigaré por los Baales, porque tiene otros dioses definitivamente, los dioses de las naciones, ¿sí? Y después dice: y la llevaré al desierto. Hermanos, Israel tuvo que pasar por un desierto. El desierto siempre fue representado como un lugar donde no hay comida, como un lugar donde hay problemas, como un lugar donde usted tiene que definitivamente dejar sus vanidades y pensar en Dios, y mirar para el cielo y pensar en Dios. No hay entretenimiento. ¿O será que usted en un desierto puede llevar un televisor? ¿Puede llevar un plasma? ¿Puede llevar quizás un celular? Yo creo que ya no entra la señal para un celular. El pueblo de Israel, cada vez que fue purificado, fue llevado al desierto. Jesucristo, en su nacimiento, también fue llevado, no a un desierto, pero sí fue llevado a Egipto. Y para pasar a Egipto, pues tocaba pasar un desierto, el desierto de Judea, ¿sí? Hermanos, ¿será que el pueblo de Dios, para ser purificado, necesita ser llevado al desierto? ¿Ser llevado a los problemas? Para que sea purificado. Mateo capítulo 3 y Mateo capítulo 4, ya después de que el Señor inicia su ministerio, el Señor fue llevado a un desierto por el Espíritu Santo. El Señor se encontraba en 40 días de ayuno. El Señor necesitaba, para iniciar su ministerio, ser llevado a un desierto. ¿Será que nosotros en Cristo, cuando nos hemos bautizado, hemos sido llevados a un desierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No han llevado a un desierto? ¿Ustedes no han llegado a un desierto? ¿No han necesitado de agua? ¿No han tenido sed de los problemas que les han venido luego en Cristo? Hermanos, pero Jesús siempre respondió con la palabra. La palabra dice esto. La fe, el evangelio, la confianza era la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Señor necesita, para poder bendecir, llevarnos a un desierto. Usted y yo necesitamos, para poder llegar a la tierra prometida, pasar por un desierto. ¿Cómo la viste? ¿No le gusta pasar por un desierto? ¿O no nos gusta pasar por los problemas? Bueno, es la forma que Dios tiene, que Dios utiliza para poder que su pueblo se coloque su armadura, para poder que su pueblo agache la cabeza, para poder que su pueblo mire y diga: Señor, usted existe. Señor, yo no puedo con estos problemas, Señor. Si no es así, mis amados, es muy difícil que el ser humano agache su soberbia, su ego y busque a Dios. Seamos sinceros, el ser humano, si no tiene problemas, muy poquito va a buscar de Dios. O usted no busca a Dios en los problemas. Ahí sí se acuerda que existe un Dios, ¿cierto? Le llegó una enfermedad, Señor. Ahí sí se arrodilla, ahí sí madrugó a las 4 o 5 de la mañana a arrodillarse: Señor, aquí estoy, Padre. Señor, ten misericordia de mí. Señor, necesito su ayuda. Nadie me puede ayudar. Los doctores ya me dijeron que me voy a morir. El Señor necesita eso. El Señor necesita que usted y yo nos arrodillemos en los momentos más difíciles de esta vida. Él utiliza eso para rebajar la soberbia del ser humano. Si no es así, mis amados, el ser humano no va a poder cambiar. Aún en Cristo todavía hay soberbia del cristiano.
¿O no? ¿O es mentira? ¿O hay ego? Todavía estamos luchando contra tantas cosas que están todavía ahí, mis amados, en nuestra alma. Es difícil mantenernos firmes, constantes en las cosas de Dios. Por eso el Señor nos manda a un desierto. Por eso el Señor busca estas formas para que nos acordemos que existe un Dios. Lo que está sucediendo en Venezuela es eso, mis amados. El Señor necesita de que el pueblo, especialmente el pueblo de Dios de Venezuela, entienda que Él existe, entienda que todo lo que está sucediendo es para bien. Así muchos se pregunten, uy no, pero es que ¿por qué Dios le mandó más problemas a esa pobre gente durante tanto tiempo? Más problemas, ¿y por qué a ellos? ¿Y por qué no a nosotros? Hermanos, escuché de un paisano, bueno, paisano para nosotros paisa, ¿cierto? Pero a los que son venezolanos, paisano de Venezuela, ¿cierto? Y él dijo, yo creo que Dios se había demorado mucho para mandarle esto a Venezuela. Y tiene toda la razón. ¿Sabe por qué? Porque ellos se olvidaron de Dios, porque ellos dejaron a Cristo de un lado y el pueblo de Dios se quedó quieto delante de esto. Dejaron que los Baales, dejaron que sus dioses, los dioses de Cuba, los dioses africanos, se tomaran esta nación. Llegó alguien, llegó un presidente con todos los altares. Ahora sí vamos a quitar, a sacar a Dios de las universidades, de los colegios, de todo lugar. Vamos a subir a los Baales. Y por más de 20 años esta nación se mantuvo en esto. Yo sí creo también que el Señor se había demorado para Él manifestar su poder y su gloria. De que el poder no la tiene ni la brujería, ni los Baales, ni nada de este mundo. El poder no tiene sed. Yo creo que el Señor necesita hacer este tipo de situaciones para recordar al ser humano: bájese de esa nube, como decimos acá los colombianos. El que tiene el poder, el que tiene la gloria y la honra, soy yo. Hermanos, de esas historias está plagada la Biblia. A Israel le tocó recibir el amor de Dios, el pacto de Dios, pero como no obedecieron, les llegó ¿qué? El castigo. Dios se cansa de dar a veces tanta oportunidad. Hijo, levántate, aquí estoy. Hijo, pero el hijo no quiere. El hijo quiere estar en el mundo, quiere probar el mundo. Los seres humanos, algunos cristianos, muchos cristianos quieren ir ¿a dónde? A donde los Baales, a la idolatría. No les basta la vida cristiana. Entonces, Dios, ¿qué pasa con esas personas? ¿Les manda qué? Les manda situaciones, les manda problemas para que se acuerden que existe un Dios. Yo me he encontrado hermanos de la iglesia que están en aflicción en este momento, mis amados. Y muchos de ellos Dios les ha mandado tremendas enfermedades. Hay una hermanita que le mandó un cáncer. No voy a decir, de pronto la distingue, ¿sí? Y en esa aflicción que el Señor le mandó, en esa ida al desierto, ella volvió a los caminos de Dios, le prometió muchas cosas a Dios, comenzó a marcharle a Dios mientras estaba ahí con esa enfermedad. Hermanos, ella fue sanada después de 2 años por la misericordia de Dios. Y ella ha estado en esos tiempos así, que se sale, que vuelve a entrar, que se echa su parranda, se olvidó que es cristiana, se dejó otra vez influenciar y otra vez a la parranda, a la fiesta. Dios le acaba el hogar, le manda a sus hijos a los Baales, porque Dios utiliza sus métodos, le coge lo que a usted más le duele. Y si usted le duele mucho a sus hijos, pues bueno, vaya de bulto, como la ve. Horrenda cosa es estar en las manos de Dios. Si usted no sabe qué es estar en el juicio de Dios, horrenda expectación del juicio les espera a los que se burlen de la sangre de Cristo. Hebreos ¿qué? ¿Capítulo qué? No saben. Y los dejo en tarea entonces. Hermanos, un llamado para el pueblo de Dios. Dios es fiel. Si Dios prometió, Él cumple. Su palabra es perfecta, es santa, santa y santa. Pero tengan en cuenta ustedes que usted y yo hemos prometido a Dios entregarle nuestra vida a Él. Si usted y yo le prometimos al Señor en el bautismo de que nuestra alma no nos pertenece, sino que le pertenece a Él,
pues debemos de comportarnos de esa manera. Porque si no, el Señor se cansa de darnos tanta y tanta y tanta oportunidad y puede llegar a un juicio para usted o para mí si no nos comportamos de cierta manera. Yo me aterro lo que ellos están haciendo en Venezuela. Yo no sé si usted ve noticias, pero en este dolor, en esta aflicción, está el Señor trabajando. ¿Usted lo cree? En este dolor, en esta aflicción, Venezuela y el mundo entero está viendo milagros. Se han mostrado historias de niños que han visto a Jesús. Niños que son almas puras. Y yo lo creo, porque el reino de ellos está bien. Han visto a Jesús. Muchos niños han declarado: yo creo que era Jesús. Me sacó de los escombros y me colocó en tal lugar. Él tenía un traje blanco lúcido increíble. Se han visto perros cubriendo a bebés. Yo vi un perro cubriendo a un bebé en todos los escombros. Cosas aterradoras. Hermanos, ¿quiere usted ver más milagros de los que están sucediendo en Venezuela para creer en Él, para tener el temor a Dios? ¿O necesita que haya un terremoto en Colombia para usted poder ver milagros? Hermanos, la falla que hay en Venezuela, Colombia la tiene más grande, la falla San Andrés. Colombia está avisada, si usted no sabe. Los que saben de esto, los estudiosos han dicho: ojo con Colombia. Yo creo que si Colombia no vuelve a Dios, si no deja los Baales, si los cristianos no nos colocamos la armadura de defender los valores cristianos, yo creo que Colombia puede sufrir una cosa de estas. Dios no quiera, pero yo creo que a veces Dios necesita mostrar su poder, mostrar su autoridad, para que usted y yo nos recordemos que Él es el único soberano sobre los cielos y la tierra. Sobre estas historias está plagada la Biblia de la ira de Dios. Y Jesús también se enojó. Muchas veces se enojó Jesús. ¿Se recuerdan cómo Él se llenaba de esa ira santa al ver el mercadeo que estaban haciendo afuera del templo? El Señor se llenó de ira santa. El Señor también se enojó. Y el Señor le permitió a Satanás, imagínense, el Señor Jesús le permitió al diablo zarandear a uno de sus apóstoles. ¿Quién diría: uy, Dios mío, pero qué clase de Señor es este? ¿Cómo va a permitir que un apóstol que mantiene con él desde que se levanta hasta que se acuesta, cómo permite de que el diablo lo vaya a zarandear? Y el diablo le pidió permiso al Señor: ¿me permite zarandear a este? ¿Y este quién era? El apóstol Pedro. Después de que el Señor le da la autoridad al diablo: sí, te permito. Después de esto, se vienen las tres negaciones ¿de quién? Del apóstol Pedro. Y esto, pues, el apóstol Pedro lo necesitaba para poder levantarse y convertirse en lo que fue en la Biblia. Los apóstoles también necesitaron la tribulación, necesitaron los problemas, necesitaron la persecución. La iglesia primitiva necesitó la persecución. Y si no hubiera sido así, de Jerusalén no hubiera salido la iglesia, de Antioquía no hubiera salido la iglesia. Dios utilizó la persecución para que salieran de estos lugares y llevaran el evangelio a toda ¿qué? A toda nación. Usted sí ve que Dios, cómo actúa en su soberanía. Nada de lo que sucede en la tierra se ha salido ¿de qué? De los caminos de su autoridad, de todo lo que el Señor tiene pronosticado, predestinado para nosotros. Hermanos, así como la historia de Oseas, ella vuelve en el capítulo 14. Vamos a leer ahí la culminación de esta historia. ¿Cómo termina la historia de esta ramera, de esta fornicaria, que se la hacía con un hombre y con otro hombre? Al profeta Oseas. Capítulo 14. Versículo 4, Él le perdona su rebelión, dice el versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, no porque ella se lo merezca. Hermanos, usted y yo no merecemos ser amados por Dios. Usted y yo no merecemos tener la gracia, el regalo de Dios.
Y hay seres humanos tan profundamente oscuros que dicen: yo no peco, yo merezco el cielo. Es que yo no robo, yo no mato. Ay, Dios mío. Si con solo el pensamiento pecamos, si con solo estar en esta carne que nos aflige todos los días, si con solamente usted enfermarse y darle fiebre, darle gripa, ¿por qué se enferma? Pues porque usted es un mortal. Usted y yo somos mortales. Y esa inmortalidad la perdimos en el huerto ¿de dónde? Del Edén. Por medio de Jesucristo, por medio del nuevo pacto, por medio de Él y solamente por medio de Él, podemos volver y regresar a la casa de Dios, de donde hemos salido. Hermanos, por eso es que Cristo es tan grande. Y si no fuera por Él y su santo evangelio, no estuviéramos nosotros aquí esperando la redención y la vida eterna. Sigue el versículo diciendo: porque mi ira se apartó de ellos. Claro, Dios derramó su ira con Israel. Y fueron desterrados, sí. Y llevados a las naciones, sí. En el 722 a.C. se perdieron 10 tribus de Israel. Si usted no sabía y no conoce la historia de la Biblia. Los que siguieron más adelante en el 586 fue Judá. Y Judá fue llevado por los babilónicos, por Babilonia, por Nabucodonosor. También sufrieron el castigo de Dios, pero por haberse conservado un poco más en la pureza de la ley de Dios, Dios los conservó un poco más. Y ahí entra la profecía quizás de Génesis 48 y 49 con Jacob, cuando habla del Jetro de Judá, de que Dios lo iba a llevar hasta el fin de los tiempos, de que ellos no se iban a perder. Entonces sigue la historia y dice: yo sanaré a Israel, versículo 5, como rocío él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. 6, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Ojo con la palabra 7, volverán con los verbos y se sentarán bajo su sombra. Entonces, voy a utilizar los verbos de acá del versículo 4, rápido. Sanaré. El Señor los va a volver a sanar. Sanación. Versículo 5, el verbo florecerá, los hará florecer otra vez. 6, se extenderán, se van a extender sus ramas. Y el versículo 7, volverán. Así termina el libro de Oseas. Quizás hay hermanos que dicen: Dios se olvidó de Israel, Dios los maldijo, como dice ahí Deuteronomio el capítulo 26-27. Y yo siempre les digo a todos los varones: sigan leyendo la Biblia, no se queden con eso. Sigan leyendo el capítulo que viene. En el capítulo 30 de Deuteronomio culmina la historia. Dios le reveló también a Moisés de que ellos iban a ser restaurados. Fueron castigados, sí, mucho tiempo, pero él termina en restauración. Cuando usted lee bien el Antiguo Testamento, termina con la palabra restauración. ¿De quién? De Israel. ¿Sí? Y detrás de Israel, aquí en la historia de los 3 hijos de Gomer y Oseas, el tercero me voy a quedar ahí porque ahí entramos nosotros los gentiles. Versículo 9, capítulo 1. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Hammi, porque vosotros no sois mi pueblo. No eran pueblo de Dios los que vienen de esta rama. El último dijo de Oseas y Gomer: porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Siga leyendo, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Esta profecía también Pablo la tocó en Romanos capítulo 9, versículo 26. Pablo sabía muy bien las profecías del Antiguo Testamento. Vamos rápidamente a Romanos 11, mis amados. ¿Sí? Romanos 11, del versículo 25. Dice la palabra de Dios. Para usted entender realmente Romanos 11, tiene que venirse leyendo el de Romanos capítulo 9. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y hay que leerlo muy detalladamente. Porque hay una arrogancia gentil. Y la arrogancia gentil, Pablo la manifiesta en el capítulo 11, versículo 1. Porque él ya había escuchado en la iglesia de Roma, que era mixta de judíos y cristianos, en este caso griegos,
Él estaba escuchando esto, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y le llama a su pueblo. En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2 lo confirma. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Bueno, ahí va a dar un recuento de Elías, cuando él se creía que estaba solo, pero había más de 7,000 profetas que estaban con él. La conclusión de esos 3 capítulos está en el versículo 25 en adelante, Romanos 11, muy rápido, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Muchos no han entendido el misterio de este versículo. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, los que están ignorando este misterio son arrogantes en cuanto a este misterio. ¿Qué ha acontecido? Aquí va la revelación de Israel, la revelación del misterio. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, Dios endureció a Israel por un solo motivo. Por el motivo para que usted y yo, siendo gentiles, podamos ser injertados. Capítulo 11. El injerto está en el versículo 17, 18, 23 y 24. No hay tiempo para leerlo. Nosotros somos injertados en Israel. Ahora, muchos de ellos fueron desgarrados, sí, porque no creyeron en Jesús. Y en parte de ellos entramos nosotros a ser injertados. Pero una es la rama natural, no se le olvide a usted nunca eso. Y otra es que, dice el versículo 18, capítulo 11, no te jactes contra las ramas, ellos originales, los que son de sangre judía y son creyentes en el Mesías. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ellos son los que sustentan las promesas. Por eso el capítulo 3 aquí de Romanos dice, de ellos son los pactos, los patriarcas, las promesas, la salvación de ellos. Y nosotros somos injertados en ellos. Eso hay que tenerlo tan claro, mis amados, porque hoy en día se está dando mucho algo que se llama la teología del reemplazo. Y le está haciendo mucho daño a la iglesia. Y si la iglesia no sabe eso, va a sufrir mucho en el fin de los tiempos. Porque se van a hacer al lado de los enemigos de Israel. Y cuando el Señor llegue a hacer juicio, ¿usted dónde va a estar? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Entonces, les llaman arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Y luego todo Israel será salvo. Ojo, luego que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego que el Evangelio se haya entregado a todos los rincones de la tierra en manos de los gentiles. Porque el pueblo gentil, la iglesia, es el trabajo de la iglesia. Predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando eso ya se haga, que hoy en día yo no creo que ya está, porque por medio de estos aparaticos llamados celulares, eso ya está. Cuando eso suceda, dice acá, luego todo Israel será salvo, como está escrito. El apóstol Pablo recuerda una profecía que estaba escrita por el profeta Isaías. Isaías, que escribió: vendrá de Sión el libertador, de Sión, de Israel, de Judá, que apartará de Jacob la impiedad. Israel, Jacob, Israel. Dios va a apartar de ellos la impiedad. ¿Y cómo Dios va a apartar de ellos la impiedad? Simplemente creyendo en el Mesías, no hay de otra. O sea que viene una restauración espiritual para el pueblo físico de Dios. Dios les va a quitar el velo porque Él mismo se los colocó. Y los que tenemos amistades en Israel, sabemos lo que estamos diciendo. Yo tengo amistades en Israel y constantemente me dicen, son muchos los rabinos, son muchos los judíos, los que Jesucristo se les está apareciendo en sueños y les está revelando que es el Mesías. Hermanos, hace 5 años preguntaban en Israel, ¿cuántos creyentes hay judíos en Israel? Me decían 200,000. En un guía turístico, que es amigo de él, que se casó con una judía, él me dijo, ahora, en Israel en despertar, hay más de 1 millón de judíos creyentes en Jesús. Y cada vez crece más. Esta es la profecía. ¿Sí ven, mis amados? ¿Qué significa eso? Que el tiempo de los gentiles está que ¿qué?
está llegando a su fin. Y ya Dios está restaurando ¿a quién? A ellos, a Israel. Esa promesa está terminando el libro de Isaías, del capítulo 54 al 66. Está en Ezequiel capítulo 37 al 48. Está en Joel capítulo 3. Está en Romanos capítulo 11, etcétera, etcétera. Es la historia de Oseas, desde que comienza hasta que termina. El capítulo 14 de Oseas. Deuteronomio capítulo 30. La restauración de Israel fue profetizada por casi todos los profetas de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y Pablo lo confirma. Y para terminar, en Hechos capítulo 2, necesitamos que lo confirme el que manda, el que tiene toda la autoridad sobre los cielos y la tierra, Jesucristo mismo. Hechos capítulo 1, versículo 6. A Jesús los discípulos le preguntaron antes de partir. Ya era Jesús el resucitado. Él ya va a partir. Él ya estuvo los 40 días, las 40 noches. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Él ya va a partir. Pero aún sus discípulos estaban esperando algo porque no había sucedido todavía. ¿Qué estarían esperando? Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿cuál es la pregunta? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea que ellos todavía esperaban la restauración ¿de qué? De Israel. No se supone pues que la restauración llegó en la resurrección de Cristo. No se supone que el reino estableció todo. Pues aquí hay otra profecía de lo que estamos hablando. La restauración del reino a Israel. Y el Señor, ¿qué les dijo? Ay, qué va, hombre, eso no existe. No pregunten eso, que eso no existe. Versículo 7, ¿qué les dijo el Señor? Antes les confirmó la pregunta. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si esto no existiera en el futuro, el Señor se hubiera manifestado. Eso no es así. Eso es algo espiritual. No crean eso. El Señor no dijo eso. El Señor antes dijo: dejen que eso lo sabe solamente ¿quién? Dios. Eso lo sabe solamente Él. Dejémosle esos misterios a Él y que Él cumpla esa promesa en los tiempos que Él tiene en su sola potestad de cumplir. En Romanos capítulo 11, mis amados, donde estamos ahora, volvamos rápidamente, porque esto no puede quedar ahí inconcluso, ¿cierto? Me gustan las palabras de Pablo, cómo termina el capítulo 11 de Romanos, terminando esta idea, porque es que el Señor sí restaura. ¿Usted no cree que el Señor puede restaurar? ¿O usted cree que la palabra de Él tiene vencimiento, tiene fecha de caducidad? ¿Usted cree eso? Estamos fregados si creemos eso. Capítulo 11. Ahora muchos se preguntarían: bueno, pero es que los judíos no creen en Jesús, porque ellos, Dios, ¿qué tiene que ver con ellos? Ellos ya fueron olvidados, dejados atrás. Teología del reemplazo, versículo 28. No se les olvide nunca el versículo 28. Y si lo pueden leer en una traducción moderna, me gustaría. Dice el 28: así que cuanto al Evangelio, ojo, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes son enemigos por causa del Evangelio? ¿Quiénes no creen en el Evangelio? Los judíos, gran parte. Ya saben, gran parte, no todos. Son enemigos por causa del Evangelio. Pero sigamos leyendo, no nos quedemos ahí. Son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, ojo, porque aquí no entendemos. Ellos ya fueron elegidos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Si usted lee en una traducción moderna, dice: en cuanto a la elección, Dios sigue amando a su pueblo. Busquen otras versiones. El Señor los sigue amando, el Señor los sigue queriendo, el Señor los sigue protegiendo. ¿Usted cree eso? Así el mundo entero se vaya encima de Israel, el Señor los sigue amando, los sigue queriendo. Y así haya solamente un solo judío creyente. Y si hubiera un solo, digamos que sea Pablo, en ese solo judío creyente está la rama natural. Y la multitud de gentiles vamos a ser injertados en ese solo judío creyente. Pero como no hay solamente un solo judío creyente, sino miles, incluidos los apóstoles, incluidos los que yo les he dicho a ustedes, que hay más de 1 millón ya en Israel. Si ve cómo va cogiendo forma la profecía,
29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, porque ningún hombre puede decir, Dios ya se olvidó de ellos. Pues, ¿qué vamos a hacer con este versículo? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ya Dios los llamó. Ya fueron llamados desde Abraham, Isaac y Jacob. Hay una promesa y Dios la va a cumplir. Eso es lo que ellos están esperando ahora. ¿Sí? Que llegue el Mesías para poder ser libertados. Pero muchos gentiles dirían, arrogantes, dirían, ay no, qué pereza judíos, no queremos judíos. ¿Qué dice el versículo 30? Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, ojo porque nos van a dar los gentiles. No se crean tanto, no se crean mucha Coca-Cola gentiles, dice acá. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia ¿de quién? De los judíos de Israel. Ojo con eso. Así también estos, ¿quiénes? Los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen ¿qué? Misericordia o dice juicio, condenación. Misericordia gratuita para todos, para judíos, para gentiles. Porque Dios sometió a todos a desobediencia para tener misericordia ¿de quién? ¿De los gentiles solamente? De todos. Y eso es por medio del Mesías, es por medio de Cristo y solamente de Él. Versículo 33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Esto hace parte de algo complejo de entender, porque cuando hablamos de escatología, del fin de los tiempos, se pone complicada la cosa. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Hay un ser humano que haya dicho, yo entiendo todo lo que el Señor va a hacer en su Biblia. Uy, qué cosa tan delicada uno decir eso. Yo no me atrevería a decir eso. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Quedémonos, hermanos, en esta mañana con la historia de Gomer y el profeta Oseas. De que ella, sí, tuvo 3 hijos con el profeta. En el camino buscó otros hombres, buscó otros esposos, buscó a Baales, a otros dioses. Esta es la historia de Israel. Pero al final de la historia del capítulo 14, ella vuelve con más hijos, ella vuelve arrepentida después de haber sufrido en el desierto, y su esposo le recibe ¿con qué? Con los brazos abiertos. Es muy difícil, hablando para nosotros los seres humanos, todavía no conozco a un varón así de la iglesia, que su esposa le haya sido infiel, con varios hombres en Cristo, y que él la reciba de todo corazón, y que no le saque en cara lo que haya hecho antes. ¿Usted conoce una historia de esas? ¿O solamente será que los profetas tienen ese nivel de perdonar a ese nivel? Y también Dios. Porque Dios es un Dios fiel. Y si Dios promete, Él cumple. Y si Dios ve un verdadero arrepentimiento en la persona, el Señor restaura, el Señor perdona. ¿Usted no cree eso? El día de hoy vamos a tener un bautizo, ¿cierto? Por la misericordia de Dios. También hubieron varios nacimientos en los eventos que pasaron en la iglesia por la misericordia de Dios. Solamente por Él. Cada vez que sucede es una gran alegría para Dios, para su corazón, porque el Señor quiere perdonar, el Señor quiere restaurar. Siempre ha sido su plan. Somos los seres humanos los que nos salimos de los planes de Dios. Esperamos que en el bautismo de hoy, que en el nuevo nacimiento de hoy, sea un verdadero corazón afligido, arrepentido, para que entregue todo a los pies de Cristo. El Señor nos espera siempre con los brazos abiertos. Y los que hemos sido bautizados anteriormente, sepan ustedes que hay que marcharle al Señor, que el Señor es fiel y cumple sus promesas, pero en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Sigamos aferrados a la oración cada vez que llegue la aflicción, los problemas, el desierto. Démosle gracias a Dios. Señor, gracias
por este problema, por esta situación, porque yo sé que usted está trabajando en mí para poder yo ser restaurada o restaurado. Amén. Bueno, mis amados, entonces damos las gracias a Dios por esta palabra. No se le olvide que Dios es fiel. ¿Sí? Termino con el versículo de 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. Que la gracia de Cristo esté con ustedes en sus hogares, en sus corazones. Estamos felices porque hoy hay bautismo y esperamos que en el camino del año también haya muchos más bautizos por la gloria y la misericordia de Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados.